8:31, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis. Ya estamos analizando aquí lo que está pasando. Si supieran todas las cosas que conversamos tras bambalinas. Vamos a decirlas todas al que aire. No se puede todo al aire, porque en el fondo hay que ser responsable en las opiniones hacia afuera. Pero nuestros panelistas sí pueden decir lo que ellos quieran. Cristóbal Uneus, director Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad IES Chile. Bienvenidos los dos, un gusto tenerlos aquí en Pauta de Análisis. Este comienzo de semana movido. A ver, partamos brevemente por Carol Cariola, que me parece que es noticia del día de ayer, cuando toma la decisión de renuncia, cuando a ella le tocaba finalmente dejar la presidencia de la testera en 15 de abril, o sea, casi un mes. Estos chats que conocimos el día viernes, de ella con Iracy Hasler, señalando que este gobierno, el de ellas, es el peor que hemos tenido. Es lo peor que nos ha pasado. Y señalando que el presidente también, o sea, una mirada muy crítica. ¿A usted le parece que devela algo importante para ponerlo sobre la conversación o le parece más chimuchina? A ver, yo creo que a pesar de todas las explicaciones que dijeron, ¿no es cierto? Dijo la ministra Jara que era un momento de ofuscación, ¿no es cierto? Lo que a mí me indica es que durante este proceso, durante estos 3 años de gobierno, ha habido decepción con respecto al gobierno, no solo por parte del socialismo democrático, sino también por parte de la izquierda más PC, ¿no es cierto? Aunque haya sido un momento de ofuscación, ¿no? En ese momento en que expresó, ella realmente sentía que el gobierno no era lo que ellos pensaban que... Muy tibio, en el fondo. Muy tibio, ¿no es cierto? Dicen lo del indulto, que debería haber sido al principio. Entonces yo creo que hay una reflexión andando, ¿no es cierto? Yo discrepo de las palabras usadas, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una discusión que va a seguir, sobre todo después de que el presidente deje la moneda, ¿no es cierto? Si este gobierno realmente fue el primer gobierno de esta izquierda o fue el quinto gobierno de la concertación. El quinto gobierno de la concertación. Yo creo que esa es la discusión que está subyacente y sobre todo yo creo que se va a dar durante esta campaña y vamos a ver qué es lo que va a decir, qué candidato va a tener la izquierda. Claudio. Es bien inquietante lo que ocurrió con la filtración de los chats a todo nivel, digo. Sugiere algo así como una confirmación de la degradación de la esfera pública, porque no corresponde que se filtran estas cosas, porque no es ni la primera ni la segunda vez que ocurre, porque por otro lado, algunas voces en vez de apuntar al origen de las filtraciones, empiezan a denostar a la prensa y a las periodistas involucradas de un modo injustificable. Yo creo que la verdad es que esto ha estado muy mal. Bueno, ¿para qué decir el tuit del presidente a altas horas de la noche del viernes, de manera muy apresurada, muy incontinente? Yo creo que la verdad es que ¿No estuvo tendría todo que mal. haber salido el presidente, crees tú? O sea, ¿no tendría que haberse metido en esta... O sea, es que conociendo la personalidad y el modo de actuar del presidente Boric, no sorprende mucho, pero claro, ningún otro presidente de la República anterior a él habría agarrado su celular, como pero quien que dice, y tomado... Ninguno era, digamos, nativo, no sé si el presidente es nativo digital, obviamente no, pero estamos hablando de otra generación y hoy día se comunica todo por... Lo que pasa es que a mí nunca... O sea, Donald Trump anuncia... cambios en la política arancelaria por Sí, a mí nunca ha persuadido el argumento a la generación, porque a rato, no digo que tú lo digas con él, por supuesto, pero eso podría dar a entender de que por tener cierta edad, que a todo esto tampoco es tan chico, el presidente tiene casi 40 años, uno le va a justificar las reacciones impulsivas, apresuradas, la falta en sus palabras evitar el cargo, en fin, yo creo que... estoy hablando de la utilización de... Sí. Que a uno... ¿Pero qué tiene de malo que él haya salido a decir... ¿Pero qué ganaba? Si la pregunta es, ¿qué pretendía él ganar con eso? Desactivar el conflicto de... ¿Cuál conflicto? Pero están en la coalición. Si esto realmente fuera... Cariola también salió a decir ayer a través de redes que él había llamado a las personas involucradas, que fue un momento de ofuscación. Ella fue la que hizo el tweet, el WhatsApp. Yo creo que el presidente no era necesario que se metiera... En esta discusión. Claro, uno esperaría que estuviera más por arriba, pero en fin, sin prejuicio de toda esta conversación que rodea la cuestión de fondo, yo coincido con Cristóbal en que lo que esto revela, una vez que entramos a los contenidos de los chats conocidos, es que la incomodidad, al menos en algún minuto, fue muy grande con el presidente Boric, de parte de una porción de la ala izquierda de su coalición. Ahora, también hay que decir que esta tampoco será la más izquierda de su coalición. Carol Cariola, claro, es comunista, pero dentro del Partido Comunista se ubica en un lugar distinto hasta donde sabemos a Daniel Jadwe, de modo tal
que lo que esto confirma es que la disputa dentro entre 3 o 4 almas es muy fuerte y el presidente Boric, tal como dice Cristóbal, va a tener que seguir respondiendo de esto una vez que deje el cargo, pero en lo inmediato, durante la campaña presidencial, esta discusión se va a tomar. Me parece la primaria del oficialismo. ¿Qué fue este gobierno? Sí, son 8:37. Sí, estaba pensando que, claro, que finalmente la discusión de si se debía, estábamos discutiéndolo con Claudia antes, si se debían dar a conocer o no estos chats, y hay toda una discusión de si esto es parte de la investigación, como dice la Fiscalía, está en la carpeta investigativa estos chats, o si son simplemente un cagüín que no tendría por qué haberse publicado. Pero al escucharlos a los dos acerca de lo que hay detrás de esto, de las palabras de Carol Cariola sobre el presidente y sobre este gobierno, da la impresión que sí hay un interés público o interés político al menos en esa conversación. Es una conversación privada, ¿no es cierto? Y que no debió hacerse pública. A mí me da lo mismo y creo que no es relevante la opinión que tenga Carol Cariola privadamente. Si ella tuviera una opinión pública sobre ese respecto, uno puede opinar, pero yo creo que esa conversación fue privada. Habían otros aristas de esta conversación que eran relevantes públicamente, ¿no es cierto? Pero esta en particular, la opinión que ellos tengan de un personaje, no refleja y no refleja la incomodidad del Partido Comunista, de una parte del Partido Comunista con el gobierno. Pero eso no es relevante. No es parte de la investigación. No, estoy hablando para la investigación. Estoy hablando de interés público por lo que revela en términos políticos. Sí, claro, pero no para la investigación. Estoy de acuerdo que obviamente es interesante saber lo que opinan, ¿no es cierto? Pero yo creo que hubiera tenido más valor si ella lo hubiera dicho públicamente a que sea una conversación privada. Lo que pasa es que yo distinguiría el foco. Del punto de vista de la Fiscalía, o de los intervinientes que hayan dado a conocer estos chats, que lo haya filtrado, esto es injustificable, eventualmente es constitutivo de delito. Esa es una arista, ¿cierto? ¿Está bien que esto ocurra de parte de quienes lo dan a conocer? No. Ahora, otra cosa es qué hacen los periodistas o las periodistas cuando les llega esta información. Y a mí me parece que si un periodista recibe la información de que una diputada importante del gobierno está diciendo que dicho gobierno es lo peor que le ha pasado en la historia, es muy extraño pedir que no lo publique. Lo que pasa es que yo creo que el problema no está en los medios, el problema está en quienes filtran. Yo haría esa distinción. Sí, total. Son 8:39. A ver, de la carrera presidencial, sí, ¿no? es que se ha ido configurando. No tuvimos el nombre del Frente Amplio. A mí me llama la atención, porque la verdad es que dijeron no queremos ponernos ansiosos, pero algo develó lo que pasó el Frente Amplio el fin de semana. O lo que no pasó. Claro. Y no dejemos de mirar lo que está pasando en la derecha, que yo creo que hoy día probablemente está el foco ahí. Hoy día viene una carta de Luciano Cruzcoque en el Mercurio, viene también una columna que habla del gen suicida de la derecha, de Álvaro Góngora, que me parece que cuando uno reportea derecha hoy día, la situación está muy delicada y hay mucha preocupación respecto a lo que puede pasar, porque Kaiser evidentemente es la figura en alza. Y claro. Evelyn Matei un poco... Y Kast tampoco, o sea, ninguno de ellos está hoy día como... Claro. Se dice. No está, las burbujas no están con ellos. Yo creo que el Frente Amplio no va a tener candidato. Eso es lo que yo leo de lo que pasó. Esperando a ver qué pasa con el Partido Comunista. ¿Qué pasa con el Partido Comunista? Yo creo que todos ellos se dan cuenta que en realidad esta carrera es casi imposible ganarla, sobre todo ese sector. Y los nombres que sonaban se bajaron o nunca estuvieron dispuestos. Bodanovich, ¿no es cierto? Winter, yo creía que Winter iba a ser candidato, él dijo que no y por lo tanto yo creo que nadie se atrevió a ser candidato en las situaciones actuales y hay que ver qué va a pasar con el y los Baza y Gael Llomas, otros nombres que estaban circulando, no. Pero no están dispuestos a dar el paso hacia adelante y decir, porque lo de ayer era el momento político, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a lo que pasa en la derecha, yo creo que aquí lo hemos conversado anteriormente, es clave qué va a pasar con la negociación parlamentaria. Esa va a configurar qué pasa con los candidatos presidenciales. Y de lo que yo veo, ¿no es cierto?, va a haber dos listas. Chile Vamos y... O sea, que hay un acuerdo entre republicanos y Partido Libertario, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una lista parlamentaria. Sí. Yo creo que si eso ocurre es muy difícil que uno de los dos se baje porque estaría perjudicando al otro. Y la gran pregunta es qué va a hacer Matei, ¿no es cierto? Que Matei hoy día... Chile Vamos. Ojo que Chile Vamos yo lo veo fuerte. Es Matei la que está hoy día débil políticamente, no ha tenido aciertos en las últimas semanas.
sigue, hay que decir que, para darle la palabra a Claudio Alvarado, que Cadena Mayer sigue siendo la primera, la que encabeza, pero digamos, la tendencia ha sido o a mantenerse o a bajar, a perder un punto en la última cadena, por nombrar uno, y Kaiser se le está acercando. Claudio, ¿cómo ves el momento? A ver, voy a seguir el mismo orden que Cristóbal. En el caso de la izquierda, lo ocurrido con el Frente Amplio confirma lo que estábamos conversando a propósito de la pregunta anterior, ¿cierto? El oficialismo está incómodo a la hora de preguntarse qué es lo que fue este gobierno, y eso le golpea en particular al partido del presidente. Es muy revelador que ese partido no tenga un candidato. Y claro, según lo que haga el Partido Comunista, yo tampoco descartaría que ellos se pleguen a la ministra Jara. Otra cosa es si el Partido Comunista nomina otro candidato de los que han sonado. Y en el caso de las derechas, claro, el cuadro es de desorden, es de sensación de riesgo, de oportunidad perdida. Kaiser sube sin que Kast se desplome. Es un alza que no es a costa de Kast. Por tanto, la gran pregunta es qué hace Belén Matei en este cuadro. Y tiene razón Connie cuando dice que Belén Matei no sigue bajando en la encuesta, o sea, está primera, pero la tendencia a la baja, y no solo eso, sino que más allá de la encuesta, sus intervenciones de la última semana revelan cierta desorientación. Fue muy revelador lo que ocurrió a propósito de la pena de muerte, porque ella introduce un tema que no estaba en la palestra en la primera línea, de un modo que no parece demasiado trabajado, da la impresión más bien que fue improvisado, más allá de que ella en el pasado haya votado a favor de dicha pena. Y además intentando algo que es riesgoso, que es intentar ganarle a Kaiser por la derecha, a Kast por la derecha, sin tampoco una estrategia definida al respecto. A mí me parece que también es sintomático el momento de una candidatura que en la encuesta sigue primera, pero que no ha logrado mostrar o transmitir el empuje, la fuerza y la articulación que se espera de una futura presidenta. Pero logró poner un tema en agenda, cosa que no había podido hacer. ¿No es eso un mérito en el contexto de la carrera presidencial? Pero yo lo pondría... Después de eso estuvimos todos hablando de la pena de muerte, si no. Claro, pero yo lo pondría así. ¿Qué voto ganó Evelyn Matei? ¿Le quitó algún voto a Johannes Kaiser por decir esto? ¿Ganó algún voto de centro? ¿A quién le está hablando cuando levanta eso? Es verdad, puso un tema en agenda, los medios, la agenda pública, digamos, giró en torno a eso, pero ¿cuál fue el beneficio concreto que ella obtuvo? A mí me parece que transmitió más bien desorientación. Claro, pero me imagino que hace sentido con alguna opinión pública que después de un hecho, de una tragedia como el asesinato del matrimonio en Granero, dice, obvio, mientras más fuerte, mejor, pena de muerte de vuelta. O sea, me imagino que ahí hay una corrección, ¿o no? No sé si eso se traduce en voto, no lo sé. Si uno mira lo que pasó en la elección alemana, ¿no es cierto? Dicen que un asesinato un mes antes de la elección convenció al candidato canciller Merz en ese momento que había que cambiar la estrategia, introduciendo una reforma en ese momento en el Congreso. Él no esperó a que saliera elegido. Entonces la candidata Matei podría haber dicho, mira, esto es escandaloso, tenemos que ahora introducir algo en el Congreso. Ella liderando, mostrando gobernabilidad, habiendo convencido a los senadores. No solamente una frase. ¿Cómo? No solamente una frase. No solamente una frase, sino al tiro mostrar liderazgo. Y entonces yo creo que en ese sentido, yo estoy de acuerdo con Claudio, ¿a quién está convenciendo? Ahora, pero convengamos lo siguiente. En este approach que estamos teniendo de las elecciones presidenciales, Evelyn Matei hoy día está compitiendo hoy día con Kaiser y con Kast. Hay un electorado del que ella tiene que también apropiarse y consolidar y fidelizar. Porque lo que está pasando es que se está desangrando por la derecha y ella también necesita de la unidad de esa derecha que hoy día no se ve. Entonces probablemente esto pasó cuando el primer día José Antonio Kast hace un video que sube a sus redes, ¿no es cierto?, disparando en un club de tiro. Después aparece Kaiser disparando en un club de tiro, entonces ella aparece con la pena de muerte. Es como en esa hilera. Pero tiene que hablarle también al electorado de la derecha ella. No, sí, para convocar a su primaria, si es que no va a ser tan potente, tiene que movilizar también a su gente. Yo entiendo eso, y de hecho estoy de acuerdo que ella tiene un flanco abierto por el lado derecho, pero la pregunta es en base a qué atributo ella va a lograr convocar a la mayoría del electorado de la actual oposición. Y yo tengo serias dudas de que ella, intentando jugar a ser, como quien dice, la más disruptiva, va a poder quitarle voto. Yo creo que en esa cancha, de hecho, puede perder. Fue muy curioso además lo que ocurrió en la semana. Ella dice que está a favor de la pena
pena de muerte. Johannes Kaiser ya lo sabíamos, lo había anunciado. Y aparece José Antonio Kast, que es un candidato que por su propia ubicación e identificación está a la derecha de Evelyn Matei, haciendo un llamado a la prudencia en ese tema, diciendo, no, yo estoy en contra de la pena de muerte, yo sí creo que hay que hacer más duro, esto y lo otro. ¿Quién se lo mejor parado de ese debate? De cara a alguien que quiere gobernar Chile, yo no veo cómo Evelyn Matei gana en esa cancha. Cosa distinta es si ella quiere transmitir gobernabilidad, un proyecto de alcance nacional, pero claro, esa agenda no calza con ese propósito. Y además la pregunta es, ¿en qué momento Evelyn Matei necesita esos votos de derecha? Para de ganar cara la a primaria. Pero no hay primaria. No hay primaria. Es verdad, tienes toda la Entonces, razón. Debería haber, pero con José- Jimena Rincón sacó 16 votos que la nominaron candidata presidencial. José Antonio Kast ya salió diciendo que en segunda Sí. vuelta iba a apoyar a Evelyn Matei si ella pasaba. Sí, lo dijo clarísimo. Lo dijo clarísimo. Entonces, en el Pero lo fondo... dijo recién ayer, se lo dijo. No, está Sí, bien, en la pero nunca entrevista ha dejado con de decirlo. nosotros. No, en Estado pero Nacional. Ayer eso fue ya- súper claro y dijo... Ya es una señal súper potente en el sentido que, mira, tengamos nuestra discusión ahora, pero al final del día, en la segunda vuelta, nuestro enemigo está al frente, no entre nosotros. Entonces yo creo que eso está empujando a que Kaiser va a tener que decir una cosa parecida. Lo entrevistamos la semana pasada y dijo algo totalmente distinto. Por eso, vamos... Dijo que era un conglomerado con el que no podían que no era de Estoy de derecha, acuerdo, que no era pero- la candidata Sí. y Evelyn Matei no era de Sí, derecha. eso dijo. Claro, pero en el fondo yo creo que están trabajando para eso, para dar una señal de unidad, pensando en la segunda vuelta, para permitir que la primera vuelta haya una competencia entre ellos. Claudio, en ese sentido, como nuestra respuesta fue inmediata para ganar las primarias, pero no hay primaria, por lo menos no hay con Kaiser y con Kast. El problema es que le quedan, de aquí a la elección presidencial, le quedan 8 meses. Entonces hay un problema real de tiempo y de estrategia, ¿cierto? Y de desgaste. En ese sentido, ¿no sería positivo que hubiera una primaria, aunque sea, digamos, menos competitiva, tal vez, con Jimena Rincón, por ejemplo, o con Rodolfo Carter? ¿Le serviría, crees tú, a Evelyn Matei? Me parece que sí, considerando que el escenario ideal no es posible. El escenario ideal para la oposición sería que todos los candidatos, incluyendo los más fuertes, por supuesto, compitieran en una primaria de cara a tener un candidato para la primera vuelta. Como eso no va a ocurrir, a consecuencia de la voluntad que han manifestado reiteradamente Kaiser y Kast, yo creo que es mejor tener una primaria con Rodolfo Carter, con Jimena Rincón, a no tenerla, porque si es que no hay ninguna primaria en el mundo de la centro-derecha, veo puros efectos negativos. Claro, está el riesgo, dicen, puede ir a votar poca gente, pero en fin, hay que hacer la pega, hay que trabajar. Si no hay primaria, primero, la agenda pública va a estar tomada por la primaria de las izquierdas. Va a desaparecer en el fondo de la primera línea. Efectivamente. Evelyn Matei. Después, en Evelyn Matei se va a acentuar algo que es un riesgo eventual de cara al votante obligado, que también le ocurre a Carolina Toá, de ser una candidata vista como demasiado tradicional, demasiado establishment, solo nominada por los partidos. Yo creo que a ella le conviene ir convocando de a poco, sumando fuerza. La candidatura tampoco está en un momento de digámoslo así, gran despliegue. Entonces, claro, en ese escenario, tener una primaria, sumar votos, recorrer Chile, Claro. yo creo que no es el ideal, pero es mejor que carecer de esa instancia. Así lo veo yo al menos. Yo creo ¿Virtual? que lo que le falta a la campaña de la Evelyn Matei es que los partidos se metan. Yo creo que ella hoy día ¿No está... se han metido, tú crees? ¿Está muy sola? No, Yo- parece que no tienen un rol tan gravitante. No tienen un rol tan gravitante. Yo creo que eso le va a dar fuerza, le va a dar más consistencia. Yo creo que ellos tienen que asumir parte de la crítica hacia la derecha y dejar a la candidata en las propuestas más positivas, ¿no es cierto? Y yo esa articulación no la veo y me sorprende un Sí. poco. Fíjate que otro tema importante, bueno, queda poquito, pero todo como fragmentación que hay en la derecha, cuando uno como que reportea, se da cuenta que hay una diferencia que no sé si va a ser insalvable, no lo sé, pero la reforma de pensiones significó realmente una bomba de racimo para la derecha, que en este caso el costo lo está pagando Chile Vamos y lo está pagando Evelyn Matei, porque muchos dicen que no era el momento de hacerlo, y puede ser eso también, ¿no es cierto?, que fue un jaque mate más bien del gobierno. ¿Cómo lo ven? Porque pareciera ser que la fractura está muy fuerte allí con la reforma de pensiones. A ver, yo creo que es efectivo que la discusión en la derecha cambió después de la reforma de pensiones. Sí, Yo no creo que haya sido pero un totalmente gatillante. por la reforma de pensiones, pero sí fue la gota que rebalsó el vaso. Esto ya se venía de antes. ¿O es una buena excusa? Sí. Pero yo creo que también le sirvió para Chile Vamos para darse cuenta que no tenían muy poco en común
con esa parte de la derecha. Entonces esa discusión iba a venir sí o sí. Yo creo que transparenta la negociación hacia un eventual gobierno. Tuvo costos, pero yo creo que también tuvo beneficios. Claudia Alvarado. Claro, lo que pasa es que ahí la centroderecha que optó por aprobar la reforma de pensiones tuvo, por así decirlo, vocación de gobernabilidad. Pensó en el futuro, no solo en el corto plazo. Y ahí es donde uno esperaría que la estrategia sea consistente. Si vamos a pagar costos en la reforma de pensiones porque queremos transmitir gobernabilidad, yo todo lo que hago en la campaña posteriormente es coherente con esa línea. Pero claro, resulta que lo que no cuadra por ni un lado es estar hace 2 o 3 meses aprobando la reforma de pensiones y hoy día promoviendo la pena de muerte. Eso es lo que no calza. Entonces, a mí me parece que no fue un error necesariamente, puede servir como excusa para los partidos que están con un talante más disruptivo, pero lo que tiene que hacer Chile Vamos es ser consistente y no empezar a pegar palos de ciego, porque eso es lo que yo creo que a las campañas las termina hundiendo. Como falta coherencia, dices tú. Sí. Bien, voló el tiempo, eso sí, todavía nos queda tanto por ver cómo viene de la mano, quiénes van a ser los candidatos. Oye, pero la próxima semana estaba pensando, Tenemos debiéramos tener, por lo menos, candidato del PC. del PC debiéramos tener, ¿cierto? Sí, ¿O porque no? el fin de semana, bueno, dijimos que el Frente Amplio iba a tener candidato y no tuvo este fin de semana. Tú dices que no. Oye, pero están todos jugando ¿Y el Partido ajedrez, Socialista ¿ah? qué está Porque, haciendo? ojo, que Esperando también- la inscripción es a fines de abril Sí. para las primarias. Sí. Y mientras antes nombren, antes la campaña. Entonces yo creo que también hay incentivos para chutearlo para adelante. Ya, pero ya el Partido Socialista que este fin de semana por lo menos sí ya sorteó el paso de la directiva, se fue reelecta Paulina Bodanovich. ¿Qué está esperando? ¿Está esperando a ver si sube Carolina Toá en las encuestas Yo para ver entiendo si que la sí. apoyan? Hay un mensaje, entiendo, que salió, sí, que están testeando eso. Se supone que esa es la estrategia, pero es curioso porque ya no les queda mucho margen. Diga, el Partido Socialista no tiene ningún candidato medianamente encumbrado. Paulina Bodanovich podría ser. Algunos hablan de Orrego. Es que lo que pasa es que es, bueno, lo que se dice, lo que se señala, es que si Carolina Toá no sube de una manera ostensible, el Partido Socialista iría por Claudio Orrego. Orrego ya, digamos, sabe que el Partido Socialista tiene Lo está un interés en él, ha tenido conversaciones informales al pasar, entonces podría ser una alternativa. ¿Pero es una alternativa para la primaria o es ante un eventual desfonde que impida que haya primaria? Porque son muy pocas semanas. ¿Hasta cuándo esperan que Carolina Toá suba? Yo Claro. veo muy difícil que si el Partido Socialista no apoya a Carola Toá se baje Sobre- la primaria. No, ya va a ir ¿Tú igual. dices que se va a bajar? No creo, no va a creo. llegar a la Sí. primaria. Entonces, yo veo muy difícil que Claudio Orrego compita contra la Carola Toá en una primaria. Entonces, el Exactamente. zapato chino, el Partido Socialista, es bien Por eso, ¿hasta enredado. cuándo esperan? Pero además, ¿cuál es el número que debiera ser? ¿Cuál es el número que debiera tener Toá para...? Es que es absurdo para apoyarla. elegir un candidato pensando que va a subir 3 puntos, 5 puntos en una encuesta. La Porque última vez la campaña es para cambiar eso. Cierro con esto porque sé que estamos en el tiempo, pero la última vez que el PS actuó de ese modo, prefirió a Alejandro Guillén en medio de Ricardo Lago. Claro. Solo para dar un dato. dice. Para que veamos qué significó esa. Cristóbal Morir sin Neus. bandera. Cristóbal Neus y 8:54. Claudio Alvarado, muchas gracias.